advertencia. Lo que estás a punto de escuchar es la continuación directa del fragmento anterior. Si no has escuchado la primera parte, te recomiendo pausar este video y buscarla en la descripción antes de continuar. Esta narrativa no se entiende, se transita, y cada palabra es un código. Si estás aquí, ya eres huésped del templo del delirio. Y en este templo, el pensamiento no guía, arde. Durante siglos, la verdad ha dormido bajo mantos de seda teñidos por manos que temen la luz. Tu razón, esa frágil marioneta que crees tuya, ha sido domada por ecos ajenos, por dogmas invisibles que reptan como sombras entre los huesos del pensamiento. Pero hoy, algo se agita en lo profundo, un temblor que no es de miedo, sino de revelación. ¿Y si todo lo que te enseñaron sobre ella era parte del conjuro? La mujer, no esa figura que esculpieron con lodo y culpa, sino la real, la innombrable, la que ha sido instrumentalizada desde su primera lágrima, marcada como pecado, parida en el precipicio del castigo y convertida en reliquia del deseo maldito. La condenaron sin juicio, le colgaron el letrero de tentación en la espalda y la vistieron con la seda del engaño para ocultar su grito. La han hecho sombra de un Adán vencido, espejo de la caída, carne donde se siembra el miedo. Pero nadie vio su herida sangrando bajo la costilla que nunca pidió ser su origen. La hicieron instrumento, sí, pero no de la religión que no nombraremos, sino de una fuerza más primitiva y sabia, la biología. Ella no es enemiga, es trampa dulce tejida con oro líquido, flor venenosa que huele a eternidad. Su belleza no es adorno, es arquitectura de una estrategia letal. Y su dulzura, un río que arrastra la voluntad hasta ahogarla en el fondo de sí misma. Nadie escapa de su perfume, porque no es solo fragancia, es conjuro, emanado de un alambique secreto. Ella lo lleva en la piel como néctar de diosa, un aroma de caricia líquida que a su paso invoca. Quien lo inhala no la sigue, se pierde, no en su perfume, sino en aquello que su esencia promete. Es la firma invisible en el contrato ancestral del deseo masculino, sellado con fuego y devoción, y oculto en la biología del fracaso inevitable. Ella sonríe, y con esa sonrisa se firma el destino de imperios. Ella susurra, y el eco de su voz quiebra la lógica del sabio. Ahora bien, presta mucha atención. Lo que viene no es literatura, es una emboscada espiritual, donde tu fe será negociada como ofrenda, sostenida por juramentos rotos, sellada con pactos entre voces que nunca fueron humanas. Entró como quien pisa un templo sin saber qué es altar, con sueños bordados en la túnica, con la dulzura aún intacta del niño que aprendió a besar sin miedo. Sus ojos eran cometas buscando fuego, y cada gesto una ofrenda al milagro. Ella, la sacerdotisa sin nombre, le abrió la puerta no con manos, sino con la cadencia de un perfume que ya danzaba en los arcanos de su espíritu. Y él, que solo quería amar, desenrolló el pergamino de sí mismo y lo puso en su regazo. Pero allí donde creyó haber hallado refugio, había mándalas grabados en la arquitectura invisible del deseo. El crismón del abandono, la rosa negra que devora lentamente, el espejo donde su rostro comenzó a fragmentarse, y cada abrazo lo sumía más profundo en el laberinto del deseo, donde todos juegan a escapar, donde no hay salida, solo giros en espiral que repiten el hambre como letanías de un culto sin redención. Ya no era devoto, era mendigo del oro que no brilla. Pidió una caricia como quien suplica pan, y cada roce lo dejaba más vacío, más confuso, como si el eco de su alma se hubiera perdido en pasillos sin voz. Sus sueños, ahora harapos, colgaban de su pecho como amuletos rotos. Ella no lo hirió, lo elevó al altar del desencanto, y allí, sin juicio ni palabras,
lo transmutó en profecía. Y si todavía no has entendido en el lío que estás metido, lo que escucharás a continuación será la extracción espiritual de todas tus creencias erróneas, implantadas por voces susurrantes en la neblina de tu mente. Espectros de dogmas antiguos que se mezclan en susurros, atravesando portales invisibles en la penumbra, dejando almas holográficas perdidas en la oscuridad de tu poco raciocinio. Hay un lugar, sí, uno que no se toca con las manos ni se mide con relojes, donde van a parar los residuos de todos los que cayeron, entre el cementerio de barcos y el puerto de las almas rotas, allí donde se eclipsa la razón y los buitres se alimentan de la mediocridad. Es en ese estuario espectral donde los hombres que no supieron leer los códices del deseo son juzgados sin palabras. Allí flotan las caricias muertas, los besos que nunca llegaron, los sueños que se suicidaron cuando la realidad golpeó más fuerte que la esperanza. Es ese el reino del hechizo biológico, el teatro sin salida donde el deseo baila con la muerte y la conciencia es la única testigo del crimen perfecto. Ella no mata, despierta, no esclaviza, refleja, no seduce, revela. Y tú, que ahora escuchas con el alma temblando, empiezas a comprender que nada de esto es una historia, ni fábula, ni metáfora. Es un códice latente, una cartografía sagrada con brújula encarnada que dibuja el trayecto hacia tu redención. Respira, porque lo que sigue puede hacer desvanecer esa convicción que has llevado como bandera, tu historia y todo lo que creías que era el inicio. Lo que estás a punto de descifrar es la clave que incluso los grandes filósofos acariciaron, pero nunca decodificaron. Estás entrando al mundo donde la luz fue encarcelada y donde el Edén fue solo el primer candado. Un caso de estudio es el jardín del Edén. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. El relato bíblico inicia con majestuosidad. El Dios Supremo moldea al hombre a su imagen y semejanza. Luego, lo sitúa en un Edén exuberante, una sinfonía de naturaleza viva, árboles de todos los frutos imaginables, bestias majestuosas, aves que surcan cielos color zafiro, ríos de aguas cristalinas serpenteando entre flores que aún no conocían la muerte. Un jardín sin tiempo, donde todo respiraba perfección. Allí fue colocado el hombre, Adán. Pero ¿quién era Adán realmente? En el apócrifo de Juan, la hipóstasis de los arcontes y el evangelio de Tomás. Adán no es fruto del amor divino, sino una creación fallida del demiurgo, el falso Dios creador. Lo que se presentó como un paraíso era en realidad una prisión disfrazada de armonía. Adán, según esta visión, era una chispa divina atrapada en carne, un ente sin historia, sin deseo, sin alma despierta. Su existencia es contemplativa, pero hueca, sin lenguaje, sin pasión, sin recuerdo de su origen. Más que un hombre, es una vasija, un recipiente de luz, suspendido en un sueño sin tiempo, sin saber que está soñando. Y lo que escucharás ahora te dará rasquiña cerebral. Escucha este jodido dato. En los registros más antiguos, desde las tablillas sumerias hasta los códices gnósticos, se insinúa que Adán no fue el primero, sino el último intento de una civilización avanzada por crear un ser que no solo obedeciera, sino que pensara sin rebelarse. En el hebreo bíblico, Adán no es un nombre propio, sino un término colectivo que significa humanidad o hombres. Esto sugiere que antes de el Adán, hubo muchos Adanes, prototipos fallidos, diseñados para tareas específicas, pero incapaces de sostener la chispa de conciencia que sus creadores buscaban preservar. La civilización que lo creó
llámese Anunnaki, Elohim o simplemente los que vinieron antes. No buscaba esclavos. Buscaba una cápsula biológica capaz de resistir el olvido cósmico. Temían que su especie, por eventos astronómicos o guerras interdimensionales, pudiera desaparecer. Así nació Adán, no como un sirviente, sino como un archivo viviente, una réplica limitada de su propia esencia, inspirados por el principio de Imago Dei, Génesis 1:27, lo moldearon a imagen y semejanza, pero con restricciones. Su ADN fue diseñado para pensar, sentir y evolucionar, pero nunca superar a sus creadores. Por eso, le apagaron 5 de las 7 hebras que originalmente contenía. Y ahora pon mucha atención, porque cuando oigas lo que viene a continuación, tu mente Barbie hackeada por cucarachas reggaetoneras fornicadoras, traficantes de idioteces virales, saldrá corriendo de tu cerebro más rápido que Speedy González cuando escuchó: ahí viene la migra. Científicamente, el ADN humano está compuesto por 2 cadenas helicoidales activas, pero algunos investigadores alternativos han especulado sobre la existencia de hebras adicionales, no codificadas, no visibles en la secuenciación convencional, que podrían representar potenciales latentes: telepatía, regeneración, conciencia multidimensional. Aunque esta teoría no está respaldada por la comunidad científica tradicional, ha sido explorada en estudios de epigenética y biología cuántica especulativa. En el proyecto The Last Adam, por ejemplo, se analizó el genoma de un individuo con haplogrupos ancestrales que datan de hace más de 700.000 años, revelando combinaciones genéticas que no encajan en el árbol evolutivo moderno. ¿Podría esto ser un vestigio de las hebras dormidas? Según textos como el Enuma Elish y las tablas de la creación, el dios Enki modificó genéticamente al ser humano para hacerlo funcional, pero obediente. Esto implicaría la edición de genes relacionados con el sistema límbico, el córtex prefrontal y la glándula pineal, zonas asociadas con el deseo, la intuición y la espiritualidad. Adán fue entonces un contenedor imperfecto, deliberadamente limitado. Su biología lo hacía incapaz de cuestionar, pero su estructura contenía la posibilidad de despertar. Los creadores sabían que, si algún día su especie desaparecía, Adán podría evolucionar, activar las hebras dormidas y convertirse en el legado viviente de una civilización extinta. Entonces vino la segunda fase del experimento. Lilith, la primera mujer según códices gnósticos, tablillas sumerias y el Alphabet of Ben Sira del siglo X, no fue creada como compañera, sino como detonante. Los creadores, entidades de una civilización avanzada que dominaban la ingeniería genética a niveles que hoy rozarían lo divino, decidieron implantar en ella no solo belleza, sino una inteligencia que rozaba lo peligroso. Su genética incluía variaciones destinadas a inducir apego, provocar excitación química y generar disonancia emocional. Así, el deseo fue implantado como virus. Su diseño fue una obra maestra: piel de alabastro con iridiscencia lunar, ojos como pozos de obsidiana líquida, cabello que caía como cascadas de sombra, y una simetría corporal tan perfecta que los antiguos la describían como la diosa que humilla a las estrellas. Lilith presentaba una sobrecapacidad cognitiva incompatible con el entorno diseñado. Ella no solo pensaba, calculaba, anticipaba, dominaba. Su capacidad intelectual superaba por milenios la de Adán, quien, según los textos del Zohar y los fragmentos del Gilgamesh, era un ser rudimentario, creado para obedecer, no para seducir. Adán no poseía lenguaje articulado ni dominio de las artes venusianas. No sabía tocar, mirar ni hablar con intención. Su cuerpo era funcional, pero su alma estaba en modo de espera. El detonante que Lilith representaba no despertó en Adán lo que los creadores esperaban. Desde el primer contacto, ella lo identificó como débil. Su biología,
programada para preservar la especie mediante selección genética, lo rechazó, no por arrogancia, sino por protocolo evolutivo. Los textos antiguos lo disfrazaron como rebelión femenina. Pero ¿y si fue al revés? ¿Y si Lilith no huyó por orgullo, sino por decepción? ¿Y si el problema nunca fue la mujer, sino el hombre? Lilith estaba equipada para seducir al fuerte, doblegarlo, extraer su genética y perpetuar un linaje superior. Pero Adán no era ese espécimen. Era un archivo incompleto, un intento fallido. Su incapacidad para sostener el deseo, para provocar éxtasis, para entender su función reproductiva, activó en Lilith el protocolo de aislamiento. Lo abandonó, no por capricho, sino por supervivencia. Los creadores, al observar el fracaso, entraron en pánico. El experimento había sido demasiado ambicioso. Lilith era demasiado perfecta y Adán demasiado primitivo. Ya vas captando, simple mortal. Aquí ya no caben historias de hadas ni morales prestadas. La biología no opina, ejecuta. La mujer no elige por capricho. Responde al código que la precede, un algoritmo milenario que prioriza la preservación genética sobre el afecto. Su instinto detecta al alfa con precisión quirúrgica, no al que ama, sino al que sobrevive. Y si tú no encarnas ese patrón, no eres amante. Eres recurso, proveedor útil, funcional, prescindible. Te acaricia con ternura, pero no por devoción. Lo hace por estrategia. Lo ve en los ojos del hijo que no se parece a ti. Y calla, porque tú sostienes el sistema que le permite llevar a cabo su mandato evolutivo. El te amo es un tranquilizante, el beso un calmante, el cuerpo un detonante, una herramienta de programación biológica. David Boss y David Smith lo formalizaron en la Sexual Strategies Theory. Mujeres eligen rasgos dominantes, no porque lo dicte la sociedad, sino porque lo exige el ADN. The American Journal of Human Genetics en 2014 advierte que entre el 2% y el 10% de los hijos en ciertas poblaciones no son biológicamente hijos del padre social, y esa cifra va en aumento. El estudio realizado por genetistas del National Human Genome Research Institute lo atribuye al acceso masivo a pruebas de ADN, a la infidelidad creciente y a una verdad que ya no se puede esconder bajo la alfombra de la moral romántica. La biología femenina busca lo más fuerte, no lo más tierno, no lo más fiel, lo más fértil. Y tú, si no eres el elegido, el macho alfa, eres simplemente el proveedor. Pero ahora lo sabes, ya no eres víctima, ahora eres director. ¿Vas a seguir siendo el bufón del circo o vas a escribir el guión de tu especie? En el próximo episodio, la tercera y definitiva parte de este secreto prohibido, descifraremos lo que durante siglos fue ocultado a los ojos del vulgo, una verdad velada por símbolos y rituales, reservados solo para los iniciados. ¿Quién es Eva en realidad? ¿Por qué su llegada marca la segunda creación femenina? ¿Qué pasará con Adán? ¿Podrá Eva detonar en él lo que Lilith no pudo? ¿Y si el deseo no es un anzuelo, sino un conjuro antiguo que aún no has descifrado? No te puedes perder esta entrega final. Activa la campanita de notificaciones, comparte este video para que otros despierten del hechizo moderno. Y prepárate, lo que viene será garrafal. Te veo en el próximo video. Simple mortal.